Asambleísta Henry Cuji. Gracias, presidente. Un saludo a las y los asambleístas. Sumarme a lo expresado por el asambleísta Edwin Baca en lo referente a no tener la presencia de los excombatientes, de sus dirigentes, que hubiera sido muy importante que estuvieran aquí presentes para ser partícipes del desarrollo de estas. Manifestarles y recordarles a las y los asambleístas que el pueblo ecuatoriano nos brindó la oportunidad histórica de estar en esta asamblea para defender los derechos del Estado ecuatoriano y los derechos de los ecuatorianos. Sin embargo, aquí podemos ver y se evidencia con claridad que únicamente se defienden intereses partidistas que lo único que le hacen es daño al país y al pueblo ecuatoriano. Manifestarle al asambleísta Jiménez, cuando hizo referencia a los asambleístas independientes, que sea más explícito, que hable con claridad y, de ser posible, se manifieste en qué sentido lo dejó en dudas. No tengo muy claro qué es lo que quiso decir, pero yo creo que aquí nos merecemos respeto. Siempre existe el respeto por parte de Henry Cuji hacia todos y cada uno de los y las asambleístas. Entonces las cosas tienen que decírselas con toda claridad. Decirle, presidente, entrando en materia, que sobre las personas previstas en el parte de guerra, la comisión, en el informe para segundo debate, perseveró en aducir que, con el proyecto que presentó Henry Cuji, alrededor de 9.000 personas que estuvieron movilizadas en la zona de conflicto bélico de 1995 tenían que ser considerados como héroes, pues ese número consta en el parte de guerra. Sin embargo, mi propuesta legislativa responde a que esta ley está mal redactada y para evitar que se discrimine a un gran número de excombatientes, como en efecto ahora está sucediendo. Por eso están aquí, en las afueras del Palacio Legislativo, excombatientes que reclaman estos derechos. Se me da la razón, y el colega asambleísta, el general Paco Moncayo, en una rueda de prensa realizada hace pocos días, explicó que en los distintos conflictos que ha enfrentado el país en 1941, en 1981, en 1995, los excombatientes han recibido un trato diferente y que en virtud de la ley de héroes, todos o la mayor parte de los excombatientes del CENEPA se estaban quedando al margen de las compensaciones que estaban establecidas en la normativa, por lo que fueron ellos, sintiéndose excluidos y maltratados, quienes pidieron tener el mismo trato, y en base a ello se tramitaron las reformas que en este caso presenté a trámite. La Asamblea cambia el texto en segundo debate. Ahora, en el segundo debate, considero que para bien el Pleno de la Asamblea cambió totalmente el texto de la normativa propuesta por la Comisión, estableciendo beneficios para todos los excombatientes sin excluir a nadie, pues estos estaban siendo recibidos por una minoría de excombatientes. Y llama la atención también la exposición del asambleísta Bustamante, cuando él fue el ponente en el segundo debate y él acogió los cambios propuestos por el Pleno de la Asamblea. Él acogió y allí se sometió a votación. El veto del Ejecutivo, por su parte, al devolver el proyecto a la Asamblea, lo que hace es modificar el texto del primer inciso de la disposición final primera y suprimir los numerales 6 y 9 de la misma, manteniéndose el resto del texto propuesto por la legislatura, en el cual destaca la no objeción a la disposición final tercera propuesta por la Asamblea Nacional, con lo que se deja sin efecto el proceso de acreditación de los excombatientes iniciado por el Consejo de Participación Ciudadana para la selección de los héroes por las múltiples irregularidades denunciadas. Veto al numeral 6. En cuanto al numeral 6, es injusto que
numeral, pues nuestros excombatientes deben tener derecho a un trato preferencial en el cobro del 50% del consumo en las entradas a los espectáculos públicos, en los servicios básicos y en las tarifas de transporte, sin que importe que en el veto se los equipare a los grupos de atención prioritaria como justificación para negarles este beneficio. El veto al numeral 9. Respecto al numeral 9, el Ejecutivo debió prever que un considerable número de excombatientes que reciben remuneración o pensión del Estado lo hicieron en sucres, lo que nos da unos valores irrisorios, por lo que se justifica plenamente que reciban el 50% de una remuneración básica unificada mensual. En conclusión, señor presidente y colegas asambleístas, no se justifica el veto del Ejecutivo a este proyecto de ley debido a que los recursos que se requieren para financiar estos egresos están previstos en el presupuesto general del Estado, por lo que considero que el trabajo realizado por este servidor y la Asamblea no ha sido en vano y que de una u otra manera rendirá sus frutos en beneficio de este importante conglomerado social, injustamente tratado por parte del Ejecutivo, seguramente sin mala intención. En este sentido, señor presidente y colegas asambleístas, yo apoyo la moción de que la Asamblea se ratifique en el texto aprobado en el segundo debate. Gracias, señor presidente.